y ver a amigos conocidos, al doctor Álvaro Hoyos, que tuvimos la oportunidad de tenerlo en el Hospital del Niño hace unos añitos. Se nota un poco más maduro el doctor Hoyos, por no decir un poco más canoso, ¿ah? Pero lo importante es que se ve muy bien y con mucha salud. Hoy tengo la oportunidad de hablarles a ustedes del legado de la vacunación contra el neumococo. Desafortunadamente, por un tema tecnológico, yo tenía una encuesta interactiva que ustedes iban a poder contestar a través de su celular. Entonces lo vamos a hacer de una forma un poco más primitiva, un poco más arcaica, porque la idea es hacer la conferencia un tanto interactiva, que ustedes puedan tener la oportunidad de responder a las preguntas que tienen que ver en relación a la vacunación contra el neumococo. Este es mi conflicto de interés. Yo soy el doctor Javier Nieto, soy infectólogo pediatra y desde hace 7 años trabajo en GlaxoSmithKline. Yo soy gerente de asuntos médicos para Latinoamérica de esta compañía. Entonces, en primera instancia, es importante poner en perspectiva cuál ha sido el legado de las vacunas conjugadas contra el neumococo. Tenemos 2 excelentes vacunas conjugadas contra el neumococo actualmente disponibles y un artículo recientemente publicado en la revista Lancet Global Health. Fue un artículo que permitió evaluar cuál ha sido el legado de estos últimos 15 años de las vacunas conjugadas contra el neumococo. Y es muy interesante que para el año 2010 se reportaban alrededor de 735,000 casos de enfermedad por neumococo en niños menores de 5 años. Sin embargo, ya para el año 2015 se reportaban 294,000 casos, alrededor de un 50% de reducción de casos de enfermedad por Streptococcus pneumoniae después de incluidas estas vacunas conjugadas contra el neumococo. Y de hecho, del año 2000 al 2010, el promedio de reducción anual de casos de enfermedad por neumococo era de un 3%, pero entre el 2010 y el 2015 este promedio de casos de reducción anual se aumentó a un 8%. Entonces, sin duda alguna, han sido las vacunas conjugadas contra neumococo las que han contribuido a lograr esa reducción de casos. La otra buena noticia es que para finales del 2015, 129 países a nivel global habían considerado incluir al menos una de las 2 vacunas conjugadas contra neumococo. Y en el contexto latinoamericano, para julio del 2017, el 90% de la cohorte de niños que nacen en Latinoamérica reciben al menos una de las 2 vacunas conjugadas contra neumococo, lo que sin duda alguna es una excelente noticia. Entonces, la primera pregunta que yo les traía el día de hoy era ¿de qué factores depende la efectividad e impacto sobre la carga de enfermedad por neumococo en una vacuna? Entonces, levanten la mano los que creerían, por ejemplo, que la respuesta es A. Levanten la mano los que creerían que la respuesta es B. Que la respuesta es C. Hay algunas manos levantadas. Que la respuesta es D. O que la respuesta es todas las anteriores. Entonces, la mayoría del auditorio cree que la efectividad e impacto de una vacuna depende del contenido de los serotipos dentro de la formulación, de la cobertura vacunal, de la epidemiología local y del espectro clínico de la enfermedad. Y tienen toda la razón. La respuesta correcta era todas las anteriores. ¿Por qué? Antes de tener datos de efectividad o impacto de una vacuna conjugada, uno estimaba la efectividad o el impacto de la vacuna con base al contenido de los serotipos. Entonces,
Con base al contenido de los serotipos dentro de una formulación, uno podía especular que la vacuna podría conllevar a lograr mayor protección contra la enfermedad neumocócica. Hoy, con los datos que tenemos de efectividad e impacto de ambas vacunas conjugadas, sabemos que predecir la efectividad o el impacto de una vacuna va más allá de la inclusión de los serotipos dentro de una formulación. ¿Por qué? Porque depende de qué depende. Depende de los serotipos, sin duda alguna, que están incluidos dentro de la formulación. Va a depender de la epidemiología local de los serotipos circulantes, qué serotipos circulan dentro del escenario geográfico al cual nos estamos refiriendo. Tenemos también que considerar la protección cruzada o los serotipos que se relacionan a algunos de los serotipos que están contenidos dentro de la formulación. Y tenemos que tomar algo que es muy importante. Las vacunas conjugadas contra neumococo son víctimas de su propio éxito. ¿Y por qué son víctimas de su propio éxito? La única forma de que nosotros podamos evidenciar enfermedad de reemplazo en un contexto geográfico o un contexto epidemiológico es el hecho de que hayamos usado vacunas conjugadas contra neumococo. Si nosotros no usamos vacunas conjugadas contra neumococo, nosotros desde una perspectiva epidemiológica no vamos a tener emergencia de enfermedad producida por los tipos no incluidos dentro de la formulación. Lo que significa que cuando nosotros tenemos enfermedad producida por tipos no incluidos en la formulación, estamos viendo el éxito de las vacunas conjugadas contra neumococo. Porque la única forma de que haya emergencia de esos tipos no incluidos es que se utilicen estas vacunas. ¿Qué es lo importante cuando nosotros hablamos de efectividad e impacto de vacunas conjugadas contra neumococo? Que la efectividad y el impacto de la vacuna sea sobre los serotipos que están contenidos o relacionados a la formulación y que la emergencia de los serotipos no incluidos no sea mayor que la efectividad o el impacto contra los serotipos incluidos. Eso significa que es lo que nosotros podemos ver aquí, reducción total de la enfermedad por neumococo. ¿Cuándo nosotros vemos realmente reducción total de la enfermedad por neumococo? Cuando el impacto que observamos de las vacunas conjugadas contra neumococo es mayor sobre los serotipos contenidos y relacionados versus la emergencia o el advenimiento de los serotipos no incluidos. Eso es lo que nosotros llamamos efecto neto. Efecto neto positivo es cuando vemos esa reducción total de la enfermedad neumocócica y efecto neto negativo es cuando se pierde esa reducción total de esa enfermedad neumocócica. Entonces, el mensaje que yo les quiero transmitir es que el impacto general de una formulación, de una vacuna conjugada contra neumococo sobre la enfermedad neumocócica invasiva, la otitis media aguda o la neumonía no puede predecirse únicamente basándose en el contenido de los serotipos. Entonces vamos a la segunda pregunta. Desde una perspectiva de salud pública, ¿qué aspectos deben ser considerados a la hora de evaluar el impacto de una vacuna conjugada contra neumococo? El efecto neto de las vacunas sobre las cohortes elegibles para la vacunación, el impacto sobre la carga, yo creo que esta pregunta ya la respondimos, ¿no? No. El impacto sobre la carga total producida por el neumococo, ya sea enfermedad neumocócica invasiva, otitis media aguda, neumonía, la protección contra los serotipos específicos, todas las anteriores o A y B son correctas. Entonces, levante la mano los que creen que es la letra A. Que desde una perspectiva en salud pública, la forma de evaluar el impacto es el efecto neto, que era un poco lo que les comentaba. La B, el impacto sobre la carga total producida por el neumococo, enfermedad neumocócica invasiva, otitis media aguda o neumonía. ¿No? La C, la protección contra los serotipos específicos. La D, todas las anteriores. Ahí veo algunas manos levantadas. Y la E, la A y B son correctas.
Veo más manos levantadas para la letra E. A y B son correctas. Realmente es todas las anteriores, o sea, todos estos factores deben ser considerados a la hora de evaluar el impacto de una vacuna conjugada contra neumococo. El efecto neto es el efecto, como les decía yo, es el impacto, la efectividad contra los serotipos contenidos o relacionados dentro de la formulación. Hay una emergencia de los serotipos no incluidos, pero el efecto neto es positivo. Las vacunas siguen ofreciendo efectividad e impacto, particularmente en la cohorte elegible para la vacunación. El impacto sobre la carga total producida por el neumococo, por supuesto, dependiendo del espectro clínico al cual nos estemos refiriendo. Y en ese sentido, si nosotros observamos esta diapositiva, este fue un estudio recientemente publicado en el que nosotros podemos observar, estos fueron países con sistemas de vigilancia epidemiológicos estrictos, países sobre todo en el contexto desarrollado, y nosotros podemos observar cuál era la carga de enfermedad neumocócica antes de incluir a las vacunas conjugadas contra neumococo. Esto es en la era antes de incluir a las vacunas, esto es lo que ocurrió después de incluir a la vacuna hectavalente, y esto es lo que ha ocurrido después de incluirse la vacuna Synflorix o la vacuna PCV13. Y allí ustedes pueden observar que es evidente que después de que estas vacunas de segunda generación fueron introducidas dentro de los programas ampliados de inmunización, ha habido una reducción sustancial de la carga global de la enfermedad neumocócica, particularmente en los grupos etarios menores de 5 años, en lo que nosotros llamamos cohortes elegibles vacunadas. Y esto es un poquito lo que ha ocurrido en el escenario de Quebec, Canadá. Quebec, Canadá es interesante el escenario geográfico porque se han utilizado las 3 vacunas conjugadas contra neumococo. Se usó la vacuna hectavalente, se usó la vacuna Synflorix y la vacuna PCV13. Este fue un estudio caso control no pareado, publicado en el año 2015, y allí ustedes pueden observar, por ejemplo, cuando nosotros observamos la efectividad contra la carga global de la enfermedad neumocócica con la vacuna hectavalente, fue un 50%, con la vacuna Synflorix de un 72% y con la vacuna PCV13 de un 66%. Es muy interesante cómo estos países, sobre todo esta provincia, ha utilizado las 3 vacunas, y de hecho Quebec, Canadá, aquí hay un error en la diapositiva, aquí es diciembre del 2017, desde enero del 2011 hasta diciembre del 2017 se usaba la vacuna PCV13, y a partir de enero del 2018 Quebec, Canadá ha decidido migrar de usar la vacuna PCV13 a usar la vacuna Synflorix. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba al principio de esta conferencia. El impacto y la efectividad de una vacuna conjugada no puede evaluarse solamente en función del contenido de los serotipos. Hay que considerar otros factores como la epidemiología, el efecto neto de la vacuna, el espectro clínico. Todos estos factores deben ser considerados. Y en función de esos factores, Quebec, Canadá decidió en enero del 2018 regresar a usar la vacuna Synflorix. Si vemos, por ejemplo, el escenario de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que ha usado PCV7 del 2010 al 2011, del 2011 al 2014 se usó la vacuna Synflorix, del 2014 al 2017 usó la vacuna PCV13, y Nueva Zelanda a partir de julio del 2017 decidió regresar nuevamente a la vacuna Synflorix. Y aquí ustedes pueden ver cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad neumocócica en el contexto neozelandés. Es muy errática, con periodos de incremento y disminución de la carga de enfermedad por neumococo, indistintamente de la vacuna utilizada. Entonces, el mensaje que les quiero transmitir con esta diapositiva es que con Synflorix y PCV13 realmente no se observaron diferencias sustanciales en el patrón estacional de los casos de la enfermedad neumocócica invasiva global. Hablemos un poquito ahora de la protección de rebaño. Entonces, la pregunta es, ¿han generado las vacunas conjugadas contra neumococo datos que apoyan la protección de rebaño
sobre grupos no vacunados. ¿Quiénes están de acuerdo que solo la vacuna PCV13 ha generado datos de protección de rebaño? Levanten la mano. ¿Quiénes creen que solo la vacuna Synflorix ha generado datos de protección de rebaño o protección en grupos etarios no vacunados? ¿Y quiénes estarían de acuerdo en que ambas han generado esta información, de que ambas vacunas han generado datos de protección de rebaño? Si la respuesta es la C, realmente ambas vacunas han generado datos de protección de rebaño. Y estos son datos que se han generado con la vacuna Synflorix. Este fue un estudio recientemente publicado por la doctora Ana Lucía Andrade, que permitió resumir cuál ha sido la efectividad del impacto de la vacuna conjugada contra neumococo, en este caso la vacuna Synflorix, tanto en las cohortes elegibles para vacunación como en aquellas cohortes no elegibles para vacunación. Y ahí ustedes pueden observar, por ejemplo, cómo hubo una reducción sustancial de la carga de enfermedad, no solo en los menores de 12 meses y en los niños entre los 12 y los 23 meses, sino también en aquellos niños entre los 2, 4 años, 5, 9 años, 10 y 17 años. También se ha podido observar reducción de la carga de enfermedad en los grupos etarios entre los 18, 39 años, 40, 49 años y entre prácticamente hasta los 49 años se pudo ver reducción de la carga de enfermedad por neumococo en el escenario, sobre todo en el escenario brasileño y en este caso por neumonía. Pero si nosotros nos vamos al contexto finlandés, también estos son datos que se han generado con la vacuna Synflorix. Ustedes pueden observar que en el contexto finlandés, cuando se comparan las tasas de hospitalización esperadas versus las observadas, esto es lo que se estimaba, esto es lo esperado y esto es realmente la diferencia observada, se ha podido evidenciar una reducción hasta de un 15% de la carga de enfermedad por neumonía en los grupos etarios mayores de 18 años con el uso de la vacuna Synflorix. Entonces tenemos datos que demuestran protección de rebaño con el uso de la vacuna Synflorix, particularmente en los grupos etarios no vacunados. ¿Y qué ha ocurrido con la vacuna 13-valente? Por supuesto que la vacuna 13-valente también ha demostrado datos de protección de rebaño o de efectividad o impacto en cohortes no vacunadas. O sea, que se vacunan niños y se protegen los adultos. Y aquí ustedes pueden observar, esto es en Estados Unidos, esta fue una reducción en las admisiones hospitalarias por neumonía en otros grupos etarios, y en este escenario geográfico en Estados Unidos se pudo observar no solamente reducción en la cohorte elegible vacunada, que eran los niños menores de 2 años, de un 21%, sino en los grupos etarios hacia la derecha, los niños entre los 2 y los 4 años, 17%, en los adultos entre los 18 y los 39 años, 12%, 40 a 64 años, 2%, en los mayores de 65 años realmente un 3%, pero en aquellos grupos etarios donde se observan los asteriscos es donde hubo significancia estadística. Entonces, podríamos concluir que la vacuna 13-valente también es una vacuna que ha logrado reducir la carga de enfermedad, particularmente en los grupos etarios no vacunados, con la estrategia de salud pública de vacunar población pediátrica. La siguiente pregunta que les quiero hacer es, ¿cuáles han sido algunas de las conclusiones de las revisiones sistemáticas de las vacunas conjugadas contra neumococo? ¿Quiénes estarían de acuerdo en que la conclusión es que no hay evidencia que apoye una diferencia en el efecto neto de una vacuna sobre la otra? Ok, la B, PCV13 puede tener un beneficio adicional en escenarios donde la carga de enfermedad por el serotipo 19A es significativa. ¿Quiénes estarían de acuerdo con esta respuesta? Veo algunas manos levantadas. C, no hay superioridad de una vacuna sobre la otra con respecto a efectividad e impacto sobre hospitalizaciones en menores de 5 años de edad.
D, A y C son correctas. Y E, todas son correctas. Ok, veo algunas manos diciendo que todas son correctas. Realmente las revisiones sistemáticas llevadas a cabo por investigadores afiliados a instituciones en salud pública reconocidas han establecido que a la fecha no hay evidencia que apoye una diferencia en el impacto neto sobre la carga global de enfermedad, tanto de Synflorix como de PCB13. Y de hecho, ustedes pueden observar aquí el grupo de asesoría estratégica de expertos sobre la inmunización de la OMS. Este grupo de expertos estableció que a la fecha no hay evidencia de diferencia sobre el impacto neto en la carga de la enfermedad entre los dos productos, aunque establecen que PCB13 puede tener un beneficio adicional en entornos donde la enfermedad que puede atribuirse al serotipo 19A o al serotipo 6C es significativa. El Centro Internacional de Acceso a las Vacunas ha establecido que la evidencia actual no demuestra que existe un beneficio adicional de una vacuna sobre la otra. Y la Organización Panamericana de la Salud ha establecido que no hay evidencia de superioridad de una de las vacunas sobre la otra con respecto a la reducción de la carga de enfermedad neumocócica, hospitalizaciones por enfermedad neumocócica invasiva, meningitis o neumonía en niños menores de 5 años de edad. El mensaje que yo les quiero transmitir es que en términos generales, cuando hablamos de efectividad o impacto contra la carga global de la enfermedad neumocócica, no se presentan diferencias demostrables entre vacunas de mayor valencia sobre la carga general de la enfermedad por neumococo. Con base en estas conclusiones, hay un sinnúmero de organismos en salud pública que han reconocido que ambas vacunas son adecuadas para ser utilizadas en programas ampliados de inmunización. Y por ejemplo, los finlandeses dicen que se sugiere solo utilizar el precio para comparar las vacunas porque los dos productos dentro del mercado son muy similares con respecto a la eficacia y mínimos efectos secundarios. Y de hecho, recientemente El Salvador, que ha sido el primer país de Latinoamérica de pasar de la vacuna PCB13 a la vacuna Synflorix, ha establecido que la OPS recomienda que la decisión de cambiar una vacuna por otra se haga con base en la disponibilidad de las vacunas, del perfil epidemiológico del país y del costo de la vacuna. Y el Ministerio de Salud de El Salvador pues decidió adquirir la vacuna Synflorix con base a la calidad y su menor precio. Y con base a que estos organismos técnicos asesores han establecido la paridad técnica o la comparabilidad de estos productos, es que hay algunas regiones o países que han decidido pasar de la vacuna PCB13 a la vacuna Synflorix. Así como hay países que han decidido pasar de Synflorix a PCB13, hay países que han decidido pasar de la vacuna PCB13 a Synflorix. Y ustedes pueden observar Marruecos, por ejemplo, usó PCB13 del 2010 al 2012, migró a Synflorix en el 2012. Bélgica, la región flamenga, utilizó por 4 años PCB13, en el 2015 migró a Synflorix. La región de Walonia, de Bélgica también, lo hizo un poquito más tardíamente, lo hizo en el 2016. Los suecos, algunos condados también han decidido migrar de la vacuna PCB13 a la vacuna Synflorix. Nueva Zelanda, la experiencia ha sido muy interesante porque ha usado las 3 vacunas, ha usado PCB7, ha usado Synflorix y ha usado PCB13, y ahora ellos a partir de julio del 2017 han regresado a usar Synflorix. Recientemente la región de Piamonte en Italia, en el 2017, después usó PCB13, migró a Synflorix. El Salvador, como les mencioné, por casi 7 años usó la vacuna PCB13, ellos ahora utilizan la vacuna Synflorix. ¿Qué ve Canadá? Del 2009 al 2010 usó Synflorix, del 2011 al 2017 PCB13, y en el 2018 ellos han decidido regresar a utilizar la vacuna Synflorix. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿qué factores han podido incidir en este cambio de las vacunas? Por ejemplo, la letra A, ambas vacunas son de buena calidad, proveyendo información de la efectividad e impacto contra la enfermedad neumocócica global y específica. ¿Estarían de acuerdo con la letra A?
No veo manos levantadas. La letra B, información científica y regulatoria de respaldo de protección cruzada de Synflori contra el serotipo 19A conferido por el antígeno polisacarídico del 19F. No veo manos levantadas. Datos inconsistentes de PCV13 contra el serotipo 3. La letra D, beneficio adicional marginal en salud pública del agregado de serotipos, el serotipo 6A19 y el serotipo 3 de PCV13 al comparar con Synflori. La letra D, todas las anteriores. Y la letra E, A, B y D son correctas. Bueno, aquí realmente es todas las anteriores. Realmente ambas vacunas son de buena calidad, han demostrado tener un perfil de seguridad aceptable. Las vacunas tienen información científica y regulatoria de respaldo de protección cruzada de Synflori contra el serotipo 19A. Hay más de 100 entes regulatorios a nivel global que le han dado la protección cruzada contra el serotipo 19A a la vacuna Synflori, no solo en el escenario global, sino en el contexto local. El INVIMA le ha dado la aprobación regulatoria de protección cruzada contra el serotipo 19A. Hay datos inconsistentes o heterogéneos en la vacuna PCV13 contra el serotipo 3, sin duda alguna. Y el beneficio adicional marginal en salud pública del agregado de serotipos de PCV13 al comparar con Synflori, y estos son datos que yo les presenté de Quebec, por ejemplo. En relación al serotipo 3, es importante que ustedes sepan que GSK tuvo una vacuna precursora, que era la vacuna que incluía 11 serotipos contra el neumococo, pero cuando se evaluaron los datos de inmunogenicidad de estos serotipos, se pudo observar que el serotipo 3 se producía un fenómeno de respuesta. Había menos anticuerpos después que se aplicaba el refuerzo en comparación con el esquema primario. Y eso se debe a la cápsula que tiene el serotipo 3. Ustedes pueden observar, es una cápsula muy, muy gruesa, a diferencia de la cápsula que se puede observar con el serotipo 19F, por ejemplo, ¿no? Y esto es un poquito los datos que se han generado con la vacuna PCV13 a nivel global. Hay datos en Estados Unidos que demuestran efectividad contra el serotipo 3, datos también generados en Alemania de una cohorte indirecta donde se demuestra efectividad contra el serotipo 3 y datos recientes generados en Europa a través de una cohorte indirecta donde se demuestra efectividad contra el serotipo 3, pero pueden observar también que hay un sinnúmero de información que ha sido generada en diferentes contextos geográficos donde no se ha podido demostrar efectividad e impacto contra el serotipo 3. Entonces, los datos que se tienen de la efectividad e impacto contra el serotipo 3 son datos bastante heterogéneos de efectividad o impacto contra el serotipo 3 proveídos por la vacuna PCV13, ¿no? ¿Cuál es la contribución del serotipo 19A sobre la carga total de la enfermedad por neumococo en el contexto latinoamericano? ¿Quiénes estarían de acuerdo que es un 5%? Levanten la mano. ¿Quiénes estarían de acuerdo que es un 12%? ¿Quiénes estarían de acuerdo que es un 20%? Veo algunas manos levantadas. ¿Y quiénes estarían de acuerdo que es un 35%? Algunas manitos levantadas por ahí también. ¿Ninguna de las anteriores? Bueno, en términos generales, realmente esto es una publicación reciente que yo los invito a leer y de hecho hay dos autores colombianos aquí, la doctora Elizabeth Castañeda, por ejemplo, y la doctora Agudelo. Y aquí ustedes pueden observar que el serotipo 19A representa el 11.8% del total de casos de enfermedad neumocócica en Latinoamérica, después de incluir a las vacunas conjugadas contra neumococo. Y aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, lo que representa el serotipo 19A sobre la carga total de la enfermedad por neumococo, que es realmente el valor real en salud pública de una vacuna conjugada contra neumococo, el impacto sobre la enfermedad neumocócica invasiva, sobre la neumonía, sobre la otitis media aguda,
tenemos datos muy interesantes generados en el contexto de salud colombiano, donde se demuestra la efectividad y el impacto contra estos 3 espectros clínicos en la enfermedad neumocócica, versus el contexto que representa el serotipo 19A, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que se ha observado en el escenario europeo, independientemente de la vacuna utilizada, y esto es 19A, en menores de 5 años, antes de incluir a las vacunas, después de incluir a las vacunas. Este es el patrón secular de circulación del serotipo 19A. A pesar de que una vacuna contiene el serotipo dentro de la formulación y la otra provee protección cruzada, sigue habiendo enfermedad residual producida por el serotipo 19A. Y la última pregunta es, ¿son los serotipos emergentes luego de incluir las vacunas similares tanto en los niños como en los adultos? ¿Quiénes dirían que sí? Levanten la mano los que creen que los serotipos que circulan en los niños son los mismos que circulan en la población adulta. ¿Y quiénes dirían que no son iguales los serotipos que circulan en niños versus los serotipos que circulan en la población adulta? Completamente de acuerdo. De hecho, eso es lo que justificaría que las vacunas conjugadas contra neumococo actuales realmente no cumplan su cometido sobre la carga de enfermedad en los adultos. Porque de hecho los serotipos neumocócicos que prevalecen en la población adulta son diferentes a los serotipos que prevalecen en la población pediátrica. Requeriríamos vacunas conjugadas con mayor agregado de serotipos para proteger a la población adulta. Y este fue un estudio que tuvimos la oportunidad de presentar en el ICPPD en Melbourne, Australia, y en el Congreso de Enfermedades Europeas que se llevó a cabo en Suecia. Y, por ejemplo, estos son los serotipos que prevalecen en los niños, 22F, 33F, 15C, 12F y 15B, mientras que en los adultos prevalecen los serotipos 22F, 6C, 12F, 8, 11A y 15A. Lo más interesante también de este estudio es que hay serotipos que están incluidos dentro de las formulaciones que aún siguen siendo prevalentes en diferentes regiones o países a nivel global. Entonces ustedes pueden observar, en Finlandia prevalece el serotipo 19A, 6B, el 14. En Latinoamérica el serotipo 14, el 19B, el 6B. En Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda y en Reino Unido, a pesar del uso de cualquiera de las 2 vacunas, el 19A sigue siendo el serotipo prevalente, el serotipo 3, el serotipo 7F, y en Australia el serotipo 6B, 7F, el serotipo 14. Y igual ocurre en el escenario de los adultos, donde algunas vacunas, algunos serotipos que están incluidos en las formulaciones pediátricas y algunas vacunas utilizadas en población adulta, hay algunos serotipos incluidos dentro de estas formulaciones que siguen siendo prevalentes. Entonces, el mensaje que les quiero compartir es sí, los serotipos que producen enfermedad en los niños, los no vacunales, pueden ser distintos a los serotipos no vacunales en los adultos, y que hay enfermedad residual tanto en niños como en adultos de algunos serotipos que están incluidos en las actuales formulaciones de vacunas conjugadas contra el neumococo. Es importante que sepan que Synflorix es una vacuna con un perfil de seguridad aceptable, y estos son los mensajes que a mí me gustaría que ustedes se llevaran para la casa. Ambas vacunas han demostrado un impacto comparable contra la enfermedad neumocócica invasiva y neumonía, la enfermedad global, que con base en la evidencia actual hay instituciones en salud pública reconocidas que han establecido que ambas vacunas son adecuadas para ser utilizadas en los programas de vacunación, que las vacunas conjugadas contra neumococo fueron inicialmente evaluadas con base en la inmunogenicidad del contenido de serotipo, y los datos demuestran que hay otros factores a considerar. Y la enfermedad neumocócica invasiva fue dominada por los tipos vacunales, pero ahora los tipos de reemplazo son la principal causa de enfermedad neumocócica invasiva. Y que la prevención de la enfermedad neumocócica no invasiva es un aspecto importante en el beneficio global en salud pública de las vacunas conjugadas contra neumococo. Entonces, esto era lo que les quería traer el día de hoy, y les agradezco a ustedes su atención. Gracias.